En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Trabajo. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de su excelencia del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple en el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública las condiciones que indica. Un oficio también de su excelencia del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple en el despacho de todos sus trámites constitucionales del proyecto de ley que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentran estudiando en la educación superior. En tercer lugar, también un oficio de su excelencia el presidente de la República, por medio del cual se presenta la urgencia calificada de simple, en el despacho del proyecto de ley que modifique las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo. En cuarto lugar, señor presidente, una carta del director de la Oficina Internacional del Trabajo en Chile, señor Fabio Bertranó, por medio de la cual hace comentarios sobre la nota de prensa del diario Pulso, en que se alude a la presentación efectuada por la OIT ante esta comisión sobre el proyecto de ley que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentran estudiando en la educación superior. En quinto lugar, señor presidente, una nota de la Central Unitaria de Trabajadores, por medio de la cual agradece y excusan su participación en la sesión del día de hoy por problemas de agenda y solicitan la posibilidad de asistir en una próxima sesión. En sexto lugar, también una nota de excusas de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, en donde agradecen y excusan su participación el día de hoy debido a compromisos previos impostergables. Sin embargo, dado lo relevante del tema, se han llegado a una minuta que contiene sus principales consideraciones. Y finalmente, señor presidente, una nota de la señora Stephanie Donoso Ramírez, asesora legal del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, quien solicita autorización para concurrir en calidad de oyente a todas aquellas sesiones en que se realice debate en torno a los proyectos de ley relacionados con educación superior, incluidas aquellas que se convoquen para analizar el proyecto de crear el Estatuto Laboral de Jóvenes. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta. Sí, diputado. Sí. Quisiera una precisión de la Secretaría, presidente, dadas las dos calificaciones de urgencias simples que tenemos de dos proyectos del Ejecutivo. La prelación reglamentaria, creo yo, por antigüedad, lo va poniendo sobre el Estatuto Laboral de los Jóvenes, pero me gustaría que el señor secretario nos aclarara. Señor secretario. Y en segundo lugar, con su venia, presidente, tenemos tres proyectos con urgencia, ¿verdad? Sí. Me gustaría que el señor secretario, si usted lo tiene bien, presidente, pudiera dar lectura a la carta del director de la OIT, donde señala que hace comentarios sobre la nota de prensa del diario El Pulso. Yo no leí la nota del diario El Pulso, pero sería bueno que nos pusieran en autos a la comisión, presidente, para entender qué es lo que motiva al señor director de la OIT a mandar una carta sobre comentarios de un medio de comunicación sobre la presentación que hizo acá, y sería bueno que se leyera y pusiéramos en contexto ese tema. Que le reiteráramos, presidente, en el punto 5 la invitación a la CUT para que pueda exponer en otra sesión, tal como lo pide, al igual que la Cámara Nacional de Comercio. Eso es, presidente. Sí. Con la salvedad que parece la Cámara hacen llegar la exposición por escrito, entonces lo he pedido al secretario que a cada uno de nosotros nos entregue la opinión que ellos. Que pudiéramos tener esa copia, presidente, para conocerla. No, sí, señor pudiéramos tenerla acá a disposición. Secretario, ilústrenos sobre el tema. Presidente, respecto al primer punto planteado por el diputado Melero, el reglamento no establece que en igualdad de condiciones de proyectos con la misma urgencia calificada, en este caso de simple, cuál debe estar primero. No lo dice, pero hay una facultad en el reglamento del presidente de ordenar los asuntos que se someten a consideración de la comisión. Entonces, quien hace el ordenamiento de esos proyectos que tienen calificada el mismo tipo de urgencia es el presidente. En este momento se nos agregó un tercer proyecto a la tabla con urgencias calificadas de simple, según la cuenta que ha leído el prosecretario. Es el número 3. No, el número 1. El 1, El 1. El que hace aplicable el fuero maternal a la funcionaria de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. ¿Ya? Pero ese orden lo coloca el presidente. ¿Ya? Y en segundo lugar, el señor Fabio Bertranó hace llegar una carta dirigida al presidente de la comisión que dice lo siguiente: estimado diputado, por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de agradecer... Perdón, este es el de la OIT, ¿no? Así es.
Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de agradecer y valorar el espacio de discusión generado en torno al proyecto de ley que crea el Estatuto Laboral de Jóvenes Estudiantes, sobre el cual nuestra oficina ha entregado a vuestra comisión su parecer en sesión celebrada a tales efectos. Motivan estas palabras la versión de prensa contenida hoy en el diario Pulso, en la cual se transcriben parcialmente algunas de nuestras opiniones técnicas emitidas en aquella oportunidad. Entendemos perfectamente que dicha transcripción periodística no es completa, por lo que hemos querido reiterar a usted los elementos básicos que hemos expresado en la sesión aludida, que no son otros que valorar una iniciativa legal que promueva la formalización laboral de los jóvenes mediante un contrato más flexible, junto con la búsqueda de equilibrios necesarios para legislar a fin de que dicha adaptabilidad laboral se ajuste al respeto por los derechos de los trabajadores promovidos por la OIT, asunto que entendemos debe abordarse en la discusión particular de este proyecto y para lo cual nos hemos permitido sugerir algunos cursos de acción que esperamos hayan sido recibidos con interés por los señores y señoras parlamentarias y por las autoridades de gobierno. Sin otro particular, le saludo cordialmente, Fabio Bertronó, director. La Secretaría tiene a disposición de los diputados la nota de prensa del Pulso. Sería bueno que la Secretaría tomara las providencias en este caso cuando se hace alusión, a ver si la podemos tener. Porque cuesta entender, presidente, el contexto de la carta sin tener la nota de prensa. No sé si alguien la leyó, pero yo al menos. Veo que la OIT está tratando de aclarar una posición más bien favorable al proyecto frente a un artículo de prensa que decía que no era muy favorable. Entiendo que eso es el objetivo. Que le cercenaron una parte y eso no lo hace ver el texto completo y obviamente lo saca de contexto. Eso, pero habría que ver lo que está escrito. Yo no podría aventurar un juicio porque no lo tengo también. Son igual, la misma condición. Pero hace referencia a que la OIT habría hecho una crítica respecto de la sustitución, no la sustitución, claro, el riesgo que se corre por la sustitución del trabajador a través de este contrato de jóvenes estudiantes, estudiantes trabajador, el hecho de que los trabajadores tendrían jornadas sin pago de hora extraordinaria, jornadas extendidas sin pago de hora extraordinaria. Sí, hoy te advierte riesgo en proyectos de instituto para jóvenes que trabajan. Y el texto del artículo dice lo siguiente. Dice, una voz de alerta respecto a algunos contenidos del proyecto que crea un estatuto laboral para los jóvenes que se encuentran estudiando en la educación superior, lanzó la OIT. La entidad llamó a tener cuidado a que la posibilidad de contratar a estudiantes no termine sustituyendo empleos que tendrían carácter de permanente. Nos permitimos sugerir evaluar si esta mayor oferta de mano de obra será absorbida por una mayor demanda adicional de parte de las empresas. En caso contrario, dice OIT, se haría un efecto de sustitución por el cual los trabajadores bajo esta modalidad de contrato reemplazarían a otros fuera de ellas. El funcionario internacional entregó sus comentarios ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que hace una semana está revisando la iniciativa que el Ejecutivo reactivó calificándola de urgencia simple. El proyecto había sido enviado en 2013 durante el primer periodo de Piñera y no había sido revisado en ninguna comisión. En términos generales, el articulado busca aumentar el empleo formal en los jóvenes entre 18 y 24 años, otorgándole cobertura de seguridad social y de accidentes del trabajo y dotarlo de mayor experiencia, anticipando su ingreso al mercado laboral, entre otros objetivos. Para ello propone generar reglas especiales para personas de este segmento etario que se encuentran cursando estudios regulares en la educación superior, como el no aplicar la norma automática de transformación a contrato indefinido, establecer jornadas continuas y discontinuas de trabajo sin sobrepasar las 30 horas semanales ni las 12 horas diarias, no pactar horas extraordinarias y pactar turnos domingos y festivos, entre otras normas. La OIT se refirió a varios de estos asuntos atendiendo los convenios que ha firmado el país. Villasmil afirmó, comillas, a la luz de las recomendaciones de la OIT que pueden ser directas o indirectamente aplicables, es legítimo legislar sobre el tema, pero cuidando que no se dé una excesiva precarización, discriminación o segmentación de una categoría de trabajadores en relación a otras. Cierre comillas. Entre sus comentarios llamó la atención sobre el hecho de que el proyecto no refiere a ningún artículo respecto del salario que se otorgará a este segmento, por lo que cabe interpretar que el trabajador estudiante queda cubierto por el salario mínimo en forma proporcional a las horas trabajadas. Obviamente que eso constituiría el piso mínimo legal, cierre comillas, señaló en su presentación el funcionario, proponiendo que se deje establecido en la letra de la ley la forma de cálculo, la estimación del salario y la base imponible para considerar las cotizaciones. Asimismo, explicó que la iniciativa permite la distribución de horas de forma muy flexible
incluso permitiendo pactar labores en domingo y festivo, que, comillas, habitualmente conlleva un pago extra en los contratos regulares. Lo anterior se hace con un tipo normativo muy abierto que quizás habría que acotar. En la medida que la carga de trabajo se concentre en pocos días o en días festivos y domingos, y dado que no se considere suplemento salarial por esos días, este tipo de contrato podría posibilitar una merma en la remuneración frente a los contratos habituales, cierre comillas, recalcó la entidad. También planteó su duda respecto a la norma que no computa esta modalidad de contrato para calcular la antigüedad si, por ejemplo, el estudiante se quedara trabajando en la misma empresa bajo otras condiciones. Comillas, esto sugiere quizás una desproporcionada reordenación que no pareciera suficientemente justificada y que implicaría un abaratamiento de costo a la larga, cierre comillas. Ahí termina el artículo, señor diputado. Eso es una aclaración respecto de una síntesis que hace el diario respecto de la intervención que todos tenemos y por lo tanto en cada uno de nuestros fueros podemos hacer los análisis y tener la opinión concreta. Ahora, aquí se va a legislar en función de lo que nosotros analicemos, no lo que diga el pulso o cualquier agente externo. Es lo que mi parecer por lo demás. Secretario. Presidente, muy breve solamente. Nos pareció de todo pertinente la aclaración que envía la OIT, puesto que el espíritu con que se ha desarrollado el diálogo en esta comisión y especialmente con su intervención es propositivo y bien. Nos hace mucha fuerza que la OIT nos haya dicho que el convenio 175 es un marco que yo creo que incluso vale la pena revisar su ratificación a esta altura. Es un marco adecuado para legislar sobre esta materia y sin duda alguna la búsqueda de equilibrios para evitar precarizar el empleo está en el ideario de todos. Y en eso me permito, por encargo del señor ministro, a quien desde ya excuso en esta sesión de audiencias, presidente, hacer una humilde solicitud a la comisión, si es que fuera posible, después de las audiencias, teníamos una pequeña propuesta de trámite que puede acomodar a los parlamentarios, considerando que la sesión del 1 no va a existir, porque el 1 es feriado y ya retomaríamos el 8, es poder votar en general el proyecto hoy día, ¿ya? Y entendemos que todas las observaciones que se han presentado, todas muy pertinentes, son parte de la discusión particular. Y poder fijar, por ejemplo, para el 3 de mayo, un plazo para presentar indicaciones, y desde aquí a esa fecha el Ejecutivo está totalmente dispuesto a las que quieran conversarse con el Ejecutivo, afinarlas, perfeccionarlas, en fin, digamos, el formato que a los parlamentarios les acomode, y tampoco, digamos, el 3 de mayo como fecha lapidaria, pero más o menos, la próxima cosa es llegar con indicaciones para la sesión del 8 y poder empezar a discutir los temas que los propios parlamentarios han puesto, presidente. Gracias. ¿Se ofrece la participación? Que es importante el tema y todo, pero no hemos sido citados para votación, ¿ah? Entonces yo preferiría darle una vuelta, porque yo tengo varias reuniones con jóvenes en la semana distrital que viene, como para conversar el tema también con ellos, porque es distinto, además, la realidad que viven los jóvenes que estudian en regiones. Entonces, si fuera posible, presidente, colocarla después en discusión, pero además, no sé si recordar que después de la votación en general, después no hay más audiencias, por lo menos eso es lo que corresponde, lo que se estila en otras comisiones. Entonces, yo preferiría que lo dejáramos para la próxima semana, o sea, después de la semana distrital, que nos permitiría tener una cosa mucho más acabada en relación al articulado en general, presidente. Tu papel primero. Gracias, presidente. En la misma línea, mire, yo entiendo que lo que ha planteado el Ejecutivo es solo una propuesta, porque hoy día no estamos citados a votar, y además que votar en general significa solamente la idea de legislar, o sea, no entramos en el detalle, pero igual yo le pediría, presidente, esperar, porque ni siquiera hemos escuchado a la central, a la CUT, hoy día viene la Confeco, entonces yo pediría, sin ánimo de dilatar esto, bajo ningún punto de vista, esperar, escuchar a todas las organizaciones y ponernos a votar. Usted hace un llamado para la primera semana después de vuelta de la distrital o la segunda y nos ponemos a votar. Pero no hay ánimo de dilatar, pero yo prefiero escuchar a todas las organizaciones. Diputado Melero. Sí, presidente, atendiendo la solicitud que ha hecho el Ejecutivo, el Gobierno y escuchando a los señores diputados que han intervenido antes que mí, me parece razonable que lo hagamos
ese martes 8 de mayo. Creo que es importante, presidente, habiendo escuchado opiniones favorables de varias instituciones, especialmente de los estudiantes de la Confechi, que fueron muy partidarios de esto y vieron en eso un interés de agilizar, porque la necesidad de trabajo en la gente joven es muy importante, que pudiéramos dejar acordado, después de escuchar las intervenciones de la CUT, que estaba invitada por hoy día, votar en general el martes 8 de mayo y después iniciar la discusión en particular. Si pudiéramos tomar ese acuerdo, me parece que es razonable. A ver, estamos de acuerdo con la fecha que se propone, es decir, porque la CUT no va a venir, no está hoy día, pero podría venir si la convocamos para el 8 y a posterior de eso iniciamos la ronda de debate y ahí votamos. ¿Acuerdo? ¿Sí? Una solicitud también en el entendido entonces que vamos a tener otra sesión el 8 de mayo en donde vamos a escuchar a la CUT al menos, si se podría invitar también a la NEF, quien también le interesa poder en el fondo exponer respecto a este tema. Diputado. Presidente, no me queda claro el alcance del acuerdo. ¿Qué pasa si la CUT no puede venir el 8 de mayo? Ya. Sí, después de eso ya yo creo que... Igual votaríamos el 8 entonces. Sí, a ver. Ok, muchas gracias. Si me permiten, mire, la proposición es que el día 8 viene la CUT y como son audiencias de no más de 15 minutos, podemos poner ese tiempo, ¿cierto? Que venga la NEF ese día y después de eso, por tanto, vamos a ocupar media hora de nuestra sesión y después nos abocamos al proceso de debate y votación. ¿Les parece? Una pregunta nomás, para entender a la solicitud de la diputada. ¿Cuál es el interés de la NEF? Porque no contrata jóvenes. Este es un estatuto especial que sale de la administración del Estado. No veo cuál es la razón del interés. Hay jóvenes también en el aparato público. La CUT tampoco contrata gente. ¿Ah? La CUT, la CPC, la CUT tampoco contrata gente. No, pero representa sí a empresas que lo hacen. Pero el Estado no tiene un estatuto especial para la administración. Pero los hijos de los empleados públicos, qué sé yo, ahí me interesa. Ya estamos en la familia. No, Creo sí. yo, no creo. Vieras tú. Ahora sí. Sí, Sí, o sea, es que al Quiero entender. Presidente. A ver, yo le... presidente, Sí. que se me va. No, sí, hay... Hay Mira, hay trabajadores jóvenes que a veces están solo en calidad de temporeros, sí, de temporales y... tienen también un departamento en donde están agrupados los jóvenes que trabajan. Es irrelevante si en el aparato público hay trabajadores jóvenes. Lo relevante es si esta ley se va a aplicar para los trabajadores que estén en el sector público y esta ley no se va a aplicar para los trabajadores del sector público. Ellos se van a seguir rigiendo por el estatuto administrativo. Entonces, desde una perspectiva del sector público, esta ley no le afecta absolutamente en nada. Sí, de ese punto de vista tiene razón, pero no está de más tener una opinión respecto a lo mejor de la impresión que ellos tienen como organización sindical respecto de las precauciones que podríamos tener en materia legislativa. Sí, pidieron. Sí. Son 15 minutos. ¿A qué nos complique? No nos compliquemos. Una de las razones por las cuales se está mirando el debate, que yo creo que mucho se recoge, es que tiene que ver con lo que planteó precisamente la OIT, de que esto no vaya a dar margen a una precarización del empleo, de que de alguna manera pudiéramos esto, que sea una derivada de una complicación después de sustitución de empleo. Entonces yo creo que por eso que es interesante de la precarización y la sustitución del empleo. Por eso que es interesante que alguien que a lo mejor a nosotros no se nos ocurre invitar, ellos sí quieren venir a exponer. Yo creo que esas aristas son interesantes de ver porque quizás son complicaciones las cuales nosotros no hemos visto en la discusión. Les pido que, gracias diputada, les pido que estas dos instituciones nos vamos a ocupar más de media hora porque 15 minutos cada uno y después continuamos con el curso del debate y la votación del proyecto. ¿Les parece? Y creo que así zanjamos de buena forma, no va a cambiar en nada lo que vamos a hacer. De acuerdo. Gracias. Entonces procedemos a dar curso a las audiencias que tenemos para el día de hoy.
en la primera audiencia era de la CUT justamente, y ellos mandaron su excusa, y reiteramos la invitación para el día 8. Va a venir Raúl de la Puente. En consecuencia, está presente, entiendo, el señor Manuel Melero Avaroa, presidente. No está tampoco. Ya. Entonces, el señor José Luis Ortega, presidente de la Confederación de Sindicatos Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio y Servicios, CONFECOBE. Es el primero en entrar. CONFECOBE. CONFECOBE. Da uno. Sí, ellos. Que entren todos. Pero siempre se hace eso. Dentro del proceso legislativo que nos hemos dado está el tener estos espacios de audiencia en donde las diferentes instituciones sindicales y públicas, como en el caso de hoy, y también del empresariado, han sido invitados o han pedido la posibilidad de vertir sus opiniones respecto al proyecto que se está tramitando. En consecuencia, hoy día tiene la palabra la CONFECOBE, que es la Confederación Nacional de Sindicatos del Comercio y los Servicios. Sí, ahí, eso. Y levántala para que quede grabado. Sí. Habla. Bueno, mi nombre es Leandro Cortés, soy vicepresidente de la CONFECOBE. Saludar, agradecer como siempre la disposición, saludar a los integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, a los nuevos que se integran, al presidente. Bueno, a nosotros nos toca mucho este proyecto porque en nuestro sector, comercio, retail, cada día hay una inserción laboral mayoritaria de jóvenes y de mujeres. Por lo tanto, para nosotros era muy importante que nos dieran este espacio para poder analizar el proyecto y aclarar también que nosotros estamos porque haya más empleo, estamos porque que exista la posibilidad de que los jóvenes se inserten en el mercado laboral, siempre y cuando esto no atente contra los derechos adquiridos y no hayan retrocesos. En ese sentido, nosotros hicimos una evaluación y hemos visto que acá hay varios derechos que se ven vulnerados. La norma actual vigente protege cuando haya este abuso, entre comillas, de aquellos empleadores que mantienen a los trabajadores con contrato a plazo fijo durante un año, en un periodo de 15, y dice que en esos casos pasan automáticamente a indefinido. A pesar de esto, hay muchos empresas que igual lo hacen y despiden a los trabajadores antes que cumplan el año. Pero por lo menos estaba esa norma. Este proyecto suprime esta norma, por lo tanto ahí hay una desregulación que no nos parece. Elimina el acceso al seguro de cesantía. Otra cosa más terrible para nosotros es que si hoy día bien es cierto que cuando una trabajadora queda embarazada a plazo fijo, para poder desaforarla debe solicitar la autorización del tribunal para que él determine el juez si procede o no. Acá derechamente esto también se elimina. También hay dudas con respecto a qué pasa con aquel joven que está trabajando en el régimen de estudiante y después pasa un año, llegar a pasar un año, acá dice derechamente que no tiene derecho a indemnización. En caso de que hubiese sido despedido por el artículo 161, necesidad de la empresa. La idea del espíritu es que los jóvenes tengan esta posibilidad de insertarse en el mundo laboral producto de lo complejo que es el tema de sus horarios, de estudio, y eso se valora,
pero dentro de lo que es la planificación de la jornada de trabajo, el empleador en forma unilateral puede avisar con 7 días qué turno va a poder ingresar. Entonces también esto va a ser súper complicado para los jóvenes, porque si te avisan de un día para otro, ¿cómo se va a poder adecuar entonces su horario de estudio al trabajo? Otro tema que también nos produce bastante preocupación es que actualmente la norma permite a los trabajadores, salvo excepciones bien particulares, trabajar no más de 10 horas. Con la reforma se dio la posibilidad de, a través de la adaptación laboral, cuando hay una serie de requisitos, se podría trabajar hasta 12 horas. Este proyecto contempla trabajar hasta 14 horas diarias. Por lo tanto, eso también nosotros consideramos que es un abuso. Hoy día nosotros en nuestro sector tenemos part-time, que trabajan sábados y domingos, tenemos jornadas parciales que han ido cada vez en aumento, y el retail hoy día está pasando por una mutuación, está pasando por un proceso de cambio en cuanto a los modelos de atención. Hoy día el clásico vendedor integral está siendo sustituido por un cajero, y esto ha significado despido. Y además ha ido acompañado de contratación de despido de jornadas, trabajadores con 45 horas, y se han sustituido por trabajadores de 25 o menos horas. Acá nosotros también observamos con temor que esto pueda servir a las grandes empresas del retail para poder despedir más trabajadores de 45 y sustituirlos por trabajadores de 25 o 30 horas. En la actualidad, los part-time en la tienda, y voy a hablar ahora en caso concreto de Ripley, uno cuando se sienta a negociar, lo primero que hacen las empresas, te ofrezco esto, pero excluimos los part-time. Esto acá, pero menos los part-time. Los jóvenes siempre son discriminados en el retail, y con esto yo creo que sería más todavía el retroceso. Por lo tanto, nosotros creemos que este proyecto... también, por ejemplo, quedan inquietudes. ¿Qué pasa con la ley de los domingos? Que pese a todas las críticas que se pueden hacer, hoy día los que trabajan domingo tienen un recargo de un 30%, y también están los 7 domingos adicionales de descanso. Ahí queda todo esto como ambiguo, y pareciera que no están siendo considerados. Las horas extras solo proceden cuando se encuentran de vacaciones. En resumen, nosotros creemos que bajo esas condiciones que está planteado este proyecto, significa más precariedad, significa retrocesos, significa vulneración y pérdida de derechos históricos que se han logrado, y por lo tanto nosotros en estas condiciones como organización, como confederación, solicitaríamos a los diputados, a la comisión, de que se vote en contra de este proyecto, porque no protege a los jóvenes. Si bien es cierto, el espíritu del proyecto va por un buen camino, pero los artículos que acompañan este proyecto van en una dirección contraria, que lo desregulan y se eliminan derechos que ya han sido adquiridos. Compañero Francisco, puede complementar. No sé si le pide la autorización al presidente. ¿Ahí? Parte del tiempo que tienen para exponer. Ya. Mi nombre es Francisco Álvarez, también director de la Confederación, y agregar a lo que decía acá Leandro, el proyecto tampoco indica qué tanto por ciento de trabajadores hoy se puede contratar de jóvenes estudiantes. Hoy día, si bien es cierto, hay una ley de inclusión que dice un porcentaje, y una ley de migración que dice que hoy día el proyecto no dice. Entonces, el peligro que dice, y lo manifestamos, es que vamos a ser reemplazados todos los trabajadores de 45 horas por jóvenes de 30. Lo segundo, hoy en la actualidad los contratos son de el fin de semana, 20 horas. De hecho, yo le entregué acá a la diputada una copia de 2 contratos de 20 horas de fin de semana.
son de estudiantes, pero también tenemos cajeras de 30 horas que son dueñas de casa. Van a ser reemplazadas. Y si el proyecto está bien inspirado, me parece interesante la preocupación de poder regular. ¿Qué hacemos con los empaquetadores de los supermercados? ¿No son todos estudiantes? Porque si vamos a regular, o van a regular en este Congreso, hay que regular todo. Y era eso solamente mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Si hay alguna consulta, por favor. Gracias, presidente. Quiero agradecer a las dos personas que han venido a exponer. Me parece muy interesante lo que han dicho. Particularmente tomo nota respecto del tema de, eventualmente, por el límite al porcentaje de trabajadores que podrían acogerse a este régimen. Yo solamente quisiera preguntar, porque hablaron más bien de las cosas que no les gustaron del proyecto, quisiera saber qué cosas les gustan del proyecto. Y segundo, considerando que en Chile solo el 11% de los estudiantes trabaja, siendo que en Estados Unidos y en Europa es más del 50%, ¿qué medidas entonces proponen ellos para poder incentivar el trabajo de estudiantes, que hoy día en Chile prácticamente no existe? Gracias. Se ofrece la palabra, Francisco. ¿Hay otra? Sí. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, agradecer las exposiciones, presidente. Yo creo que algunas precisiones. Primero, que le escuché a don Leandro, respecto a las 14 horas diarias que se trabajarían. La verdad es que no son 14 horas diarias, sino que son 14 horas sumando y restando la jornada de trabajo, las de descanso, más las interrupciones de la jornada. O sea, hay que hacer la asimilación de todo eso, ¿no? No son 14 horas en los términos como yo entendí que usted las estaba planteando. También se ha planteado por varios el efecto de la sustitución. Yo creo que la verdad que el efecto de la sustitución, desde el punto de vista de los empleadores, no es razonable bajo el concepto de la productividad, que siempre es un interés de la empresa mantenerlo. De manera tal de que una cosa sustituya a la otra no es tan automático, porque yo de repente pienso, presidente, que se le está criticando a este proyecto, que es un estatuto laboral para jóvenes que estén estudiando. Es un estatuto separado, distinto, que tiene como objetivo fundamental darle trabajo a ese segmento de la sociedad. Y acá de repente se habla de jóvenes, y la primera pregunta es, cuando se habla de jóvenes en el retail, ¿se está hablando de jóvenes entre 18 y 24 años que son estudiantes? ¿O se está hablando de jóvenes de 25, 26, 27, 28 años que no son estudiantes? Porque creo que es muy importante que los dirigentes aquí presentes nos hagan claridad sobre la representación que tiene el segmento de estudiantes universitarios en el segmento de trabajo que se pretende legislar, y no entremezclar jóvenes, que fue discusión de la sesión pasada acá, de la necesidad quizás de un estatuto laboral para jóvenes, independiente de la calidad de estudiante y de la necesidad, pero si el objetivo fundamental que persigue este proyecto de ley es fomentar, facilitar que jóvenes que hoy día no tienen acceso al trabajo lo puedan tener, que jóvenes que necesitan cofinanciar parte de su educación con esta alternativa que se les ofrece la puedan tener, pero de repente siento que ustedes nos están asimilando las situaciones de part-time o de transitoriedad en igualdad entre los trabajadores que no son estudiantes con el estatuto especial que queremos construir para los que sí lo son. Y creo, presidente, que es muy importante hacer esa diferencia salvedad, digamos, porque de lo contrario no sería necesario legislar. También, por ejemplo, el término del fuero. El fuero hoy día de las mujeres por maternidad, usted lo sabe, en el caso de los trabajadores transitorios está legislado, no cambia nada este estatuto, está en el artículo 183AE del Código del Trabajo, que dice claramente que las trabajadoras contratadas bajo el régimen contemplado en este párrafo, que es el transitorio, gozarán de fuero maternal, no innovan nada, esto tienen fuero maternal, no lo pierden. De manera tal de que las afirmaciones de precariedad, de vulneración de derechos, de sustitución, yo les pido que por favor ustedes los pongan en el contexto de una legislación que no es asimilable a la condición actual. Que lo que el gobierno quiere hacer es establecer una legislación para que los que no tienen trabajo lo tengan. No para que las empresas se abusen y echen mano a los estudiantes,
sino que para que se pueda compatibilizar y sin afectar la productividad, que siempre va a ser un objetivo fundamental a resguardar. No va a afectar, no va a haber esa sustitución en los términos que se está planteando. Me parece, presidente, atendible, me gustaría que esté el Ejecutivo el tema del porcentaje, porque claro, si hay preocupación sobre la sustitución, quizás se puede pensar en un porcentaje como lo tenemos para los extranjeros, que hoy día la tendencia es a liberarlo y aumentarlo, pero en fin, si hay ese tipo de presiones, y termino con esto, yo los invito a que miren esto de una perspectiva más positiva, de una legislación distinta a la de los jóvenes en general, y no desde la visión de una amenaza a los jóvenes que están hoy día trabajando y que no son necesariamente estudiantes en el rango de edad y de educación superior, como se está planteando. Esto no es para otro tipo de personas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Mire, la verdad que yo creo que el proyecto en sí mismo tiene o puede tener la mejor de las intenciones, pero estamos en Chile y los dirigentes acá saben perfectamente que cada ley que aprobamos acá, pero echa la ley y al otro día echa la trampa. O sea, yo puedo nombrarle una, diputado Melero, cuando aprobamos el feriado renunciable, que nos costó agregar un feriado renunciable, pero inmediatamente la malla de la planificación de trabajo en el comercio la hacían coincidir con el feriado renunciable. O sea, el día libre lo hacían coincidir con el feriado renunciable. Inmediatamente, imagínense entonces, de repente, en un país que no fuese Chile, en un país desarrollado, yo creo que este proyecto pasa y se aprueba sin ningún problema. Pero la preocupación que tienen los dirigentes es completamente legítima, porque van o pueden ocupar esto para sustituir a los trabajadores. Si pueden ocupar esta ley para hacer eso, entonces la preocupación de ellos que están representando a los trabajadores es completamente legítima. Yo le pediría que le contaran 2 ejemplos más de lo que yo le acabo de decir para ver a quién tenemos al frente, porque eso yo creo que es re importante a la hora de legislar y aprobar una ley, porque la experiencia nos dice justamente que cada vez que aprobamos algo y que tratamos de que sea en beneficio de los trabajadores y que pensamos que es la mejor ley, al otro día los perjudican de cualquier manera. Así que yo, presidente, espero que tomemos muy en consideración lo que nos acaban de decir los dirigentes, pensando también en los estudiantes, pensando que hay jóvenes que necesitan trabajar, pero lo que ellos viven la realidad día a día y conocen la realidad de años, son dirigentes muy antiguos. No, les dije viejo. Así que escuchémoslo con atención. Muchas gracias, presidente. La diputada Sepúlveda, después la diputada Gracias, Gioma. presidente. Primero agradecer a los dirigentes de la Confederación. Yo creo que además, precisamente el rubro quizás donde vamos a tener mayor cantidad de jóvenes contratados, así esperamos, tiene que ver con los trabajadores de comercio y servicios. Yo creo que ahí es donde se puede abrir la mayor cantidad además de puestos de trabajo. Y decir que lo de la sustitución no solo lo han planteado los dirigentes aquí, la OIT también lo planteó. Y yo creo que fue la primera alarma y el primer luz amarilla en relación al proyecto. Por lo tanto, me parece absolutamente, y no hay que tener temor al análisis en esto. O sea, lo peor es que en el análisis digamos, ¿sabes qué? Esto no va a ocurrir. No, al contrario. Yo creo que en un proyecto como este tenemos que decir, mira, la sustitución es una de las cosas que tenemos que tratar de controlar como una de las externalidades negativas de este proyecto. Y lo que nos dijo también la OIT, y quizás también ¿cómo hacemos para que eso no ocurra? ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Porque una de las cosas es cómo hacemos que los jóvenes tengan exactamente los mismos derechos laborales. Lo único es el cambio de jornada, pero los mismos derechos laborales, o sea, seguro de cesantía, lo que tiene que ver con los fueros, lo que tiene que ver con la posibilidad de ser dirigentes sindicales, porque eso va a significar estar al mismo nivel, ¿no es cierto?, y no tener esta tentación de la sustitución. Y sin duda aparece interesante el tema del porcentaje. Entonces, primero,
saber y nos interesaría poder chequear los contratos que ellos nos pueden facilitar para saber qué es lo que pasa con los part-time, qué es lo que pasa con esos contratos y analizarlo aquí también. Y lo tercero, si pudiéramos decir de la experiencia que ustedes tienen, si tuviéramos que hablar de porcentaje, como lo hicimos en la ley de inclusión laboral, nosotros queríamos 5. Así fue y llegamos a 1. Llegamos a 1, yo voté en contra en eso, pues siempre planteamos 5. Entonces, ver que si están pensando en eso, si se cansan con algún número y cuál sería la razón por ese número. Eso, presidente. Okay. Diputada Gemma. Sí, también partir por agradecer la presencia de la CONFECOVE, sobre todo porque la verdad nosotros, o sea, el interés de poder escuchar a las distintas organizaciones, porque esta ley después va a tener una realidad. Y la ley puede tener todas las intenciones de quedar en lo legislativo, en la palabra, bien completa, pero finalmente en la práctica se van a ver las deficiencias y en eso en el fondo es lo que no tenemos que hoy día adelantar. Y en eso al menos hay un aspecto que lo comentaron los trabajadores y que tiene que ver con la discriminación en los procesos de negociación que sufren hoy día los trabajadores de part-time y que también se podrían ver afectados los trabajadores que estén sujetos bajo esta modalidad de empleo. Y que a mí al menos también me hace pensar, además del tema de la sustitución, que es un tema que me preocupa, que son peligros en el fondo que tiene esta legislación y que hoy día tenemos que dar garantías de que no suceda. Entonces, en eso al menos creo que me gustaría si pueden ahondar respecto a esta discriminación que sucede en los procesos de negociación que tienen las empresas, para que nosotros también podamos tenerlo en cuenta en esta tramitación. Y otro aspecto que me gustaría aclarar, que comentó el diputado Melero, que tiene que ver con la edad, ¿cierto? Porque eso también es un aspecto que nosotros hemos discutido en esta comisión, es decir, no restringirlo en los años que hoy día estamos conversando, que es del periodo de 18 a 24 años, sino ampliarlo. Entonces, también para que esté en conocimiento de los trabajadores, acá nosotros estamos pensando que incluso puedan acogerse aquellos estudiantes que son trabajadores y que tienen la edad de 28 años al menos, hasta ese periodo de edad. Entonces, para que lo tengan también en consideración, que no estamos solamente restringiéndolo, sino que también estamos pensando en abrirlo y poder tener un margen más grande. Y además, otro aspecto que creo que sería interesante que pudiesen acá conversar y que lo planteó los estudiantes de la CONFECH, que tiene que ver con los trabajadores que además son padres y madres, que es un aspecto que está pendiente, que nosotros también nos hizo ruido cuando lo comentaron acá, y nos gustaría saber la situación de aquellos padres, madres que son estudiantes y que en el fondo no tienen acceso bajo el régimen actual a poder llevar a sus hijos, hijas, a salas cuna, y que por lo menos bajo la modalidad de estudiante en la universidad, como eso no está reglamentado, no es una obligación de la universidad hoy día tener salas cunas, como también hoy día eso afecta a estudiantes que están en modalidad de part-time. Me gustaría también que nos puedan comentar. Eso, muchas gracias. Diputado. Gracias, señor presidente. La verdad que siempre hay que agradecer a las personas que vienen a mejorar los proyectos y a criticar, a hacer críticas constructivas, porque la verdad que eso hace sacar un mejor proyecto y elaborar la mejor propuesta, ¿no? Y la verdad que, señor presidente, yo creo que nada ha sido más bien recibido en todos los sectores como este estatuto de jóvenes, porque la gente, primero que todo, lo primero que recuerda es que aquí no estamos hablando de sustitución. Aquí estamos hablando de jóvenes que no están trabajando, que ni siquiera tienen la posibilidad de hacerlo, porque la verdad que la incompatibilidad es total. Yo quiero recordar las cifras que tenemos todo en conocimiento. Hay solo un 9% de los jóvenes entre 18 y 24 años que está hoy día estudiando y trabajando. Un 9%. El 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años declara que solo puede estudiar. El 29% que solo puede trabajar. Y el 22% de los jóvenes declara que no trabaja ni estudia. Entonces, la verdad es que este proyecto lo que propone es resolver ese problema. Y yo creo que la mejor manera de sacar un buen proyecto es mirarlo positivamente. Es ver, esta es una posibilidad enorme que tenemos, cómo hacemos el mejor proyecto, no cómo destruimos la buena iniciativa que existe.
Y respecto a ciertos temas, que efectivamente yo no veo qué ley se puede legislar en Chile que no tenga el temor de ser vulnerada. O sea, no tendríamos pega, porque la verdad es que para eso están los tribunales, para eso está la inspección del trabajo, para eso existe toda la institucionalidad, para que realmente, si es que hoy día hay algún vacío, si hay algún problema, algún tema, o hay una interpretación, bueno, ahí están las instancias, pero sobre todo el deber es nuestro de legislar como corresponde y legislar bien y oír a todos los sectores. En términos del temor, presidente, yo soy una persona positivísima, entonces yo creo que el temor nos inmoviliza. Por temor no podríamos generar ningún proyecto. Yo creo que más hay que vencer el temor y hay que arriesgarse a esta gran iniciativa que realmente lo que nos propone es generarle empleo a una cantidad enorme de jóvenes que hoy día no lo pueden hacer. Entonces, yo llamaría a mirarlo esto con ventajas, con todas las ventajas que tiene, de que haya una propuesta ya en la mesa y elaborémoslos con ideas concretas, con propuestas propositivas y a lo mejor con la crítica que la agradecemos, pero siempre en el ánimo de legislar y de sacar esto adelante. Por lo mismo, señor presidente, yo, al igual que el diputado Ramírez, me gustaría también pedirles qué consideran valioso de este proyecto y qué propuestas concretas tienen ellos para poder terminar legislando un muy buen estatuto y no quedarnos en el intento. Gracias, señor presidente. Tienen la palabra. Presidente, yo quiero hacer unas preguntas a los señores diputados y contar un poco la experiencia en 27 años en Almacenes París. Quería preguntarle al diputado que habló sobre el porcentaje de los estudiantes que trabajan en Chile. Dijo que era un 11% de estudiantes que trabajan en Chile. Quisiera preguntarle al diputado, ¿usted sabe el porcentaje de estudiantes que trabajan en los supermercados? No, no lo conozco. Ya. Y lo otro, los que trabajan de garzones, porque también trabajan en negro. Lo otro, con respecto a las salas cunas, efectivamente el tema de los estudiantes no van a la sala cuna porque trabajan los puros sábados y domingos. Las salas cunas no abren, excepto algunas los fines de semana. Pero si hay alguna trabajadora que es estudiante, bueno, deja al niño con la mamá y concurre a su lugar de trabajo. Y terminar con una experiencia. El año 2008 se firmó la ley de la semana corrida. Don Manuel Melero siempre ha participado en la Comisión de Trabajo, por lo tanto la conoce bien. Patricio. Don Patricio. Me confundí con su hermano, disculpe. En esta oportunidad, una ministra señaló en prensa, y yo tengo guardado el recorte, no voy a decir de qué color era, una ministra. Las empresas harán los ajustes pertinentes para cumplir con esta ley. Y los ajustes despidieron a casi la mitad de los trabajadores del retail que eran comisionistas, los vendedores de autos, los vendedores especialistas. Entonces, comentarle un poco a los diputados nuevos que tenemos, como se dice, el dato empírico con respecto a estas situaciones. Y por eso nuestros temores son fundados. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo que agregar? Bueno, si uno quisiera destacar algo, yo creo que por favor, ahí. Muy bien. Yo creo que los jóvenes podrían valorar, y uno lo valora, dentro del proyecto, el hecho de que la cantidad que el trabajador vaya a recibir en el contrato no se considere renta. Eso yo creo que es algo positivo, para que no digan que todo es negativo. Pero efectivamente, como decía el diputado Tucapel, a nosotros no hemos vivido el dicho de echa la ley, echa la trampa. Pasó con la semana corrida porque después hubo una... ¿cómo se interpreta la ley? Una cosa es que se haga una ley y después cómo se interpreta. Entonces, algunos personajes creativos dijeron que, por ejemplo, la semana corrida no se pagaba cuando habían trabajadores que se le pagaba bonos sujetos a metas colectivas, solamente cuando las metas eran individuales. Después dijeron, no, si hay trabajadores que trabajan menos de 5 días,
tampoco va a la semana corrida. Y así surgieron una serie de dictámenes que lo que hizo fue reducir la cantidad de beneficiarios de esta ley. Lo mismo con el domingo. Pues, los domingos nosotros aplaudimos la ley, sacamos la ley, nos costó una mesa, estuvimos días y días tratando de llegar a un acuerdo y después los empresarios llegaron y modificaron todas las mallas de turno. Después dijeron no, que a los guardias de seguridad no son trabajadores del comercio, ¿ya? Y lo que hacen los trabajadores, los guardias de seguridad, lo primero es saludar al cliente, orientarlo en qué piso va a comprar el cliente, pero no, los guardias no son trabajadores del comercio. Y así podemos enumerar una serie de situaciones que han sido ley y que después la letra chica desvirtúa totalmente el espíritu de la ley. Yo leo acá el proyecto. El diputado Melero dice, bueno, no son 14 horas. Bueno, muchos empresarios también abusan con la hora de colación. Y yo puedo tener una jornada diaria de 14 horas con 2 horas o más de colación, pero la permanencia, lo que significa las horas reales de trabajo, obviamente yo puedo llegar a superar la cantidad de horas. Y si a eso le sumamos el trayecto, llegar a casa, o sea, ya en el comercio se trabajan más de 12 horas si sumamos todo. Pero no queda especificado acá cuál es el tiempo de descanso real en el proyecto a lo menos. Acá no lo dice, no lo contempla. Y con respecto al fuero, acá lo dice también, dice que no será necesario, dice, solicitar el desafuero, el tribunal. Entonces no sé si hay otra redacción que no aparece acá en el proyecto, pero si uno lee esto, los trabajadores estudiantes gozarán del fuero laboral establecido en el Código del Trabajo solo durante la vigencia del respectivo contrato, sin que el empleador requiera solicitar el desafuero para poner término a este. Acá lo dice. No sé si hay otra parte que lo hayan reemplazado. Por lo tanto, las observaciones que nosotros hacemos es en base a este proyecto y a lo que está contemplado acá. Ponerle límite a la contratación creemos que sería una buena medida, y también legislar con respecto a los empaquetadores, a la gente que trabaja en restaurante, que todo esto apunta justamente a hacerse cargo de la informalidad laboral que hoy día existe en Chile en esos sectores. Sector comercio, servicio, es un sector donde existe bastante abuso y creemos que si hay una preocupación de que los estudiantes puedan compatibilizar trabajo de estudio, entonces vamos viendo todas las áreas donde hoy día se genera este abuso y esta explotación. Muchas gracias. Señor Del Río. Un par de pequeños alcances a mis amigos Leandro y Francisco, compañeros de varias batallas, entre ellas la Mesa del Comercio, que permitió que los trabajadores del comercio pudieran, dentro del artículo 38, ser los que gozan de más domingo. Fue una dura mesa, pero yo creo que fue un buen acuerdo finalmente para todas las partes. Presidente, la asertividad con que Francisco y Leandro han expuesto los problemas a que se enfrenta la ley son absolutamente simétricos con todas aquellas materias que el Ejecutivo propuso que se tenían que mejorar en la discusión particular. No cabe duda. Esto no es, y repito, diputado, lo mencionó por su intermedio, esto no es un proyecto de sustitución. No nos imaginamos que aquí va a haber empresas con una legión de personas universitarias que no pudiendo trabajar más de 30 horas semanales, de repente teniendo que salir una prueba, probablemente gente que no va a trabajar los veranos, porque es gente que valora su independencia, sus vacaciones, etcétera. Entonces, no nos imaginamos, y todos los resguardos que hayan que poner para que no se produzca el efecto de sustitución se pondrán, efectivamente. Hay una experiencia interesante en un contrato de aprendizaje que se produjo un porcentaje en la ley del CENSE, un porcentaje de trabajadores que podían estar bajo este régimen especial de contrato de aprendizaje. Como Ejecutivo nos comprometemos a explorar ese tipo de líneas de soluciones. Pero efectivamente acá lo que nos parece razonable poder remarcar, presidente, por su intermedio, y con esto termino, es que no puede ser que vivamos en un mercado de trabajo donde un estudiante que tiene labores académicas de 10 de la tarde a 4 de la tarde, ¿ya?, no pueda ir en la mañana a una empresa de capacitación a poner las planillas, a armar las cosas para los cursos de capacitación y volver en la tarde para recoger todas las cosas, ordenarlas y dejar todo listo para el día siguiente. Porque eso hoy día es ilegal en Chile. ¿Y saben qué? Fíjese que a mí me hace mucho sentido que solamente el 9% de los trabajadores que trabajan lo hacen en forma formal. Fíjese que cuando vino la Confecha acá, Leandro, Francisco, se paró el primero de los muchachos y dijo, miren, yo estudio ingeniería, tengo 22 años, y resulta que
desde los 14 años trabajo y nunca he podido firmar un contrato de trabajo, nunca. Es a eso a que apuntamos, a poder formalizar el contrato de trabajo de una cantidad de personas que hoy día están sin accidentes del trabajo, sin protección de accidentes del trabajo, sin cotizaciones previsionales en la época en que más van a rendir, por una serie de trabas administrativas que no pueden cotizar para salud porque pierden el plan, porque no pueden distribuir la jornada de manera de poder compatibilizarlo con los estudios, en fin, hay una serie de costos. En sí, es cierto, es probable que el incentivo sea que algunos de los costos sean un poco inferior. ¿Por qué? Porque es un contrato transitorio. Porque el proyecto está pensado para hasta 24 años. Sin embargo, la Confecha ha pedido acá que por favor se extienda hasta los 29, porque la edad promedio de egreso es 28,9 años, 27,9 años, una cosa así. Es un asunto que hay que estudiar. Tampoco queremos el efecto sustitución, efectivamente, ¿ya? Pero todos esos temas son los que precisamente se pueden mejorar en la discusión particular, y por eso agradecer, presidente, por su intermedio, los puntos que ha recalcado tanto Leandro como Francisco. Muy amable, muchas gracias. En aras del tiempo que tenemos, quedan 2 expositores, yo quisiera agradecerle a ustedes por la certeza y el punto que han puesto sobre, yo no lo tomo como un aspecto negativo, sino que como una alerta respecto de los puntos que tenemos que considerar para hacer una legislatura que cautele y resguarde derechos de las personas sin dañar a otros, porque eso puede pasar. Entonces tenemos que tener la certeza, y esto se hace con este diálogo. Esto es lo valioso de que ustedes, a partir de esta impresión que tiene base empírica, nos alerten respecto de las situaciones que nosotros tenemos que considerar a la hora de tomar decisiones, y no tener una ley que de verdad busca beneficiar a mucha gente. Y ojo que hay un grupo de jóvenes que está en la estadística, también los ninis, que también queremos que sea un incentivo a que vuelvan a estudiar, pero que también trabajen. Pero, claro, pero con sí, es un desafío como país, porque allí sí que tenemos un problema muy complejo respecto de personas que están absolutamente excluidas, y que por lo tanto, si no construimos un espacio en donde se garanticen derechos, donde haya la posibilidad de que vuelvan a incorporarse a la sociedad, el problema lo vamos a tener, ya lo tenemos, pero con un futuro bastante complejo para todas aquellas personas que están en este calificativo de NINI. ¿Ya? Entonces es una situación que debemos considerar. Yo agradezco esta alerta que ustedes han planteado, porque a la hora del debate tendrá que considerarse, y por lo tanto tendremos que ser muy precisos respecto de lo que legislemos y las cosas que garanticemos, para que nadie se sienta perjudicado con una ley que después causa más arrepentimientos que beneficios. ¿Sí? Y muchas gracias, estimado. Quería hacerles una última consulta, si es posible, presidente. Dejémosla así, por favor, porque ya. O por último una solicitud, porque ellos, o sea, también comentaron que tienen contratos de trabajo de la situación actual, que están hoy día trabajadores part-time, y que se supone que bajo las condiciones y la legislación actual también estarían en el fondo legislados. Entonces, poder compartir, claro. Háganlo llegar con todo gusto, y además pueden haber futuras audiencias respecto de ese punto, en lo particular. Solamente nombrar, por ejemplo, que los jóvenes que entran a estudiar no tienen derecho al bono escolar. Perfecto. Y siendo la mayoría jóvenes estudiantes. Y ese bono lo tienen todos los demás de 45, menos los jóvenes. Ahí hay una discriminación categórica. Por ejemplo, yo les sugeriría que los hicieran llegar para el posterior análisis de ese punto, que creo que es altamente conveniente. ¿Ya? Muchas gracias, Leandro y Francisco, muy amable. A continuación hago el representante de INSALCO, el señor Rudolf. Usted me dirá cómo se pronuncia el apellido. Rector del Instituto Superior Alemán de Comercio. Y don Christian Preus, gerente. ¿Están los dos? Pero que están. Bueno, ¿cómo? El señor Swinghammer va a hacer uso de la palabra. Buenas tardes, sí. Muchas gracias. ¿Tienen una presentación? Sí. Perfecto. No, acá, mira. Es ahí. Ya, buenas tardes, buenas noches, señor presidente, diputados. Mi nombre es Rudolf Schwinghammer, soy rector de INSALCO,
Instituto Superior Alemán de Comercio. He traído también el señor Christian Broes, quien es gerente de Insalco, así que nosotros formamos no solamente una formación dual, pero también una cúpula dual. Y Insalco, ¿qué es Insalco? Insalco es un instituto que nació en 1982 bajo el techo después de un esfuerzo conjunto del Colegio Alemán y de la Cámara Chilena Alemana, y ahora está bajo el techo de la Corporación Federico Fröbel, que es la corporación de los colegios alemanes en Santiago. Nosotros de Insalco formamos parte de esta corporación, pero de forma legalmente independiente, porque nosotros somos un instituto superior, así que tenemos que ser separados de los colegios. Insalco ahora lleva ya más o menos 35 años, tiene ahora 650 titulados, pero hay que precisar 650 titulados en doble titulación. Esos titulados tienen un título alemán y también un título chileno, los que permite a los titulados también emigrar a Alemania o trabajar allá, por ejemplo. Las carreras de Insalco son los siguientes. En este momento ofrecemos 3 carreras: comercio mayorista y exterior, y comercio de transporte internacional y comercio y naviera. Esas 3 carreras, todas esas carreras forman parte del mismo sector, en el comercio exterior, lo que es muy importante para Chile, ¿no? Como usted ve en la presentación, 56% del Producto Interno Bruto de Chile son representados por ese sector. Tengo que agregar que en Alemania este tipo de formación dual tiene un abanico de 327 carreras. Nosotros solamente podemos ofrecer 3, pero esos 3 son muy importantes. Estas carreras, tienen una duración de 2 años, casi 2 años, y una vez terminado con éxito, nuestros egresados tienen un 100% empleo en el mundo laboral. Los titulados es 2017, 90% tienen todavía trabajo y solamente 10% son por su propio decisión se decidieron seguir estudiando en una universidad. Pero todo contento. Pero formación dual, ¿qué es? Es un modelo que viene de Alemania, y en Alemania ya existe una ley para la formación dual desde 1897, ya es un rato ahora, ¿no? Pero se ha desarrollado este sistema por los años, en el curso de los años, y todavía forma un pilón muy fuerte de la economía alemana.
formación dual consiste en un aprendizaje paralela entre un aprendizaje teórico y un aprendizaje práctica. La teoría se hace en nuestro instituto y la práctica paralelamente en una empresa. Es decir, por ejemplo, 3 días el practicante o el estudiante está 3 días en la semana en la empresa y 2 días en la semana en nuestro instituto. Y así se ve más o menos, o no más o menos, pero correctamente, cómo son las horas de estudios en nuestro instituto y también las horas de la práctica. Es más o menos 40 a 60. Ya. Y un pilón muy fuerte para esta formación dual es la relación con las empresas y la práctica en la empresa. Y Christian Brois es el encargado por la relación con las empresas y por eso le doy la palabra a Christian para que les cuente sobre funciona esto. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Como decía nuestro rector, parte fundamental del modelo dual de formación es la capacidad de mezclar la práctica con la teoría y que los estudiantes, nuestro perfil de estudiantes normalmente son jóvenes de 18, 19 años que salen del colegio. Su primera experiencia con el mundo académico es inmediatamente también asociado al mundo laboral con una empresa que lo acoge como empresa instructora durante estos 2 años de formación. Para eso la empresa firma un convenio de práctica con este alumno por estos 3 días de la semana en que el alumno asiste a la empresa a aprender, a recorrer diferentes áreas de la empresa. La empresa se obliga a designar un tutor, que es quien recibe al alumno, al aprendiz, y lo guía durante estos 2 años en la empresa. Prepara en conjunto con nosotros un plan de rotación que tiene relación también con la malla académica, es decir, qué es lo que el muchacho, la muchacha va a ver en clase, también va a tener inmediatamente la contraparte en la empresa, en la parte práctica. Se genera de esta forma el aprendizaje práctico que complementa el 40% del aprendizaje teórico que el alumno o la alumna reciben en el aula. Y al mismo tiempo el alumno o la alumna prepara un informe de práctica que es revisado por la empresa, que también finalmente lo aprueba y que es base para hacer después también su examen de titulación en base a lo que fue su aprendizaje. Nuestro rol como instituto es tener un convenio con la empresa que regula la relación nuestra con la empresa instructora. Impartimos los conocimientos teóricos en los 2 días a la semana en que los alumnos están en nuestra institución. Brindamos el apoyo al alumno y a la empresa durante este proceso, que es un proceso relativamente desconocido todavía en Chile, por lo que damos el apoyo a las empresas para entender cómo funciona y cómo opera el modelo dual. Y generamos, revisamos y actualizamos obviamente los contenidos de las carreras que impartimos. Los requisitos para postular a INSALCO actualmente, licencia de enseñanza media o su equivalente porque también tenemos alumnos que vienen desde Alemania a realizar su aprendizaje con nosotros acá en Chile. Hoy todavía tenemos un requisito que es el conocimiento de alemán a nivel B1 o equivalente. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestras clases hoy, de las clases que impartimos son en idioma alemán, más o menos un 75-80%, por lo que el alemán es importante, algo que eventualmente a futuro podemos cambiar también. Adquieren y refuerzan sus conocimientos de inglés con inglés, un inglés comercial durante los 2 años y una entrevista personal. Esos finalmente son los requisitos, junto con contar
con la empresa instructora que los va a acoger durante los 2 años. Cumpliendo esos requisitos, los alumnos y las alumnas ingresan a nuestro instituto. Y como titulación, lo que reciben nuestros egresados son un título técnico nivel superior bilingüe, como decía el rector, que es reconocido por el Ministerio de Educación de Chile. El título técnico bilingüe también otorgado por la Cámara de Comercio e Industria de Berlín, que lo faculta para estudiar para trabajar en Alemania y en gran parte de Europa. Un certificado de inglés comercial de Cambridge y un certificado del idioma alemán otorgado por el gobierno alemán. Para el futuro, y yo creo que es parte también de lo que se conversó en la sesión anterior, lo que nosotros vemos desde nuestra pequeña área que busca impulsar la formación dual en Chile, es ampliar el concepto de la formación técnico-profesional y el aprendizaje dual para carreras no solamente técnicas u oficios, sino que acá hay un mundo de carreras de tipo comercial como las nuestras, donde el aprendizaje dual es sumamente efectivo y está aprobado por mucho tiempo y varias décadas en países tan desarrollados como Alemania. Contar con un contrato de trabajo especial para los estudiantes en esta modalidad de estudio. Hoy tenemos estos convenios de práctica, o algunas empresas instructoras prefieren emitir un contrato de trabajo formal por los 2 años de formación. Pero lo que nos imaginamos nosotros como instituto es que pueda existir un contrato de trabajo que regule esta relación, en el caso nuestro de 2 años, que es la formación, que después normalmente trasciende en que el alumno también es contratado finalmente una vez que es titulado, pero que regule esa relación laboral de ese periodo. Otorgar, por ende, un estatus laboral especial a los aprendices y a las prácticas laborales de 2 años, que son las que tenemos nosotros dentro de nuestro modelo. Reconocer al mismo tiempo e incentivar, y creemos que esto es muy importante, a empresas que sean empresas instructoras, porque aquí nosotros trabajamos hoy con un pool de 20, 25 empresas, muchas de ellas relacionadas obviamente con Alemania, porque tienen muy internalizado el concepto de la formación dual, pero también creemos que hay un espacio importante en empresas que no tienen la vinculación necesariamente con Alemania, donde esto puede ser muy valorado y muy útil. Y entregando, por ejemplo, un sello Pro Empleo Joven, yo creo que es algo que busca este tipo de incentivo. Y también incentivar a las personas a formarse como maestros guía. El maestro guía o el tutor es una figura central en este modelo de formación dual. Junto con el profesor en el aula, el maestro guía en la empresa es el que finalmente puede hacer la gran diferencia y le puede entregar al joven la motivación y la pasión por el trabajo y por lo que está estudiando y aprendiendo. Y finalmente, buscar también mecanismos que le aseguren a alguien que egresa de un instituto como el INSALCO la posibilidad de continuar sus estudios en universidades o en otros niveles académicos y que tenga un reconocimiento formal el aprendizaje académico que el alumno y la alumna tuvo durante 2 años con nosotros. Creemos desde nuestra perspectiva, con la información que nosotros tenemos en nuestro pequeño ámbito, son medidas que pueden contribuir a impulsar la formación dual, el aprendizaje dual y por ende también la capacitación y profesional técnica de los jóvenes en Chile. Muchas gracias. Estamos reflexionando. ¿Tuviera alguna consulta? Muy bien. Yo solo tiene que ver con la pertinencia que mencionó usted, cómo lo... Mi pregunta va orientada hacia la pertinencia del currículum educacional que después permita que, una vez egresados, los jóvenes que pasan por el instituto tengan su inserción en el mundo del trabajo. ¿Cómo se logra eso respecto de la formación de los alumnos que están allí? Porque el éxito también de ustedes, ¿cierto?, es la relación, dice, entre las empresas y el currículum educacional. Pero me interesa también el éxito que tenga quien egresa de
de ese proceso de formación para que se transforme después en un trabajador en nuestro país particularmente. Bueno, en estos 35 años, 36 años de INSALCO, hay varias empresas en Chile donde los egresados de INSALCO hoy ocupan cargos bastante importantes dentro de esas organizaciones. Hay empresas que están en el programa de INSALCO hace los mismos 35, 36 años y hoy egresados nuestros que han complementado eventualmente estudios posteriormente con algún otro estudio en Chile o fuera de Chile, hoy son gerentes generales de empresas, hoy están en cargos de responsabilidad, es decir, el joven que egresa de INSALCO efectivamente tiene una conexión muy potente con la empresa y con el rubro en el cual se está desempeñando, porque su aprendizaje ha estado vinculado desde un principio con empresas del rubro donde se buscan las profesiones de la especialidad que él está tomando o ella está tomando, y posteriormente van complementando esos estudios de la misma forma. Si puedo hacer un alcance personal, yo soy un estudiante de formación dual, yo estudié en Alemania y eso no me impidió finalmente ser un buen profesional y trabajar en Alemania y después aquí en Chile en empresas que buscaban a personas que estuvieran muy conectadas con la práctica y con la realidad del negocio. El gran plus que tiene la formación dual es que uno forma a un joven de 18, 19 años inculcando desde sus inicios la cultura, los valores de una empresa, la forma de actuar de una empresa, y eso es algo que difícilmente después se aprende, pero que uno normalmente ya trae en el ADN cuando empieza tan joven a familiarizarse con esos conceptos. ¿Puedo agregar? Sí. Hace 5 años, más o menos, en 2012, tuvimos un encuentro de exalumnos. Asistieron casi 100 personas de distintas edades y era muy interesante. Muchos de ellos no siguieron en el mismo rubro, pero todos consideraron la formación dual en el rubro que tuvieron como una base excelente para su futura, para su carrera futura. Y eso era era la sensación que tuvimos. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable por la exposición. Una visión que tiene que ver con los procesos formativos, con la educación, que es otro de los factores que se tiene que considerar en el país para la educación de la mano de obra joven y de la generación de una cultura del trabajo, que es la que hay que abordar también en nuestro país. Muchas gracias por la exposición. Gracias, pero me gustaría repetir, sería para esta comisión, sería para nosotros, o para la formación, o ese tipo de formación, sería muy importante establecer un tipo de contrato que establece exactamente el marco de una formación, el marco de las obligaciones del empleador, de la empresa instructora y también del estudiante, porque ahora trabajamos con un contrato de practicante, pero no son practicantes, es un tipo distinto, ¿no? Practicantes es algo como normalmente de 1 o 3 meses, algo así, no es cierto, pero eso es una formación muy especial, y para eso se necesita un contrato establecido exactamente por eso. Lo recogemos como una apreciación que tendremos que considerar a la hora de el debate en este proceso legislativo o en otro que tiene que ver con los contratos de las personas que están estudiando, que desarrollan prácticas y que tengan las obligaciones para todos. Solo
Solo porque uno dice son 650, bueno, muchas gracias por venir, ¿ah? Muchas gracias, además por esperar, escucharon las primeras intervenciones. Lo que tiene que ver con la cantidad de egresados, porque son 650, ¿ah? Entonces, son 650 doble titulares, porque hay más titulares con solamente un título. Tenemos un centenar más con el título, solamente el título alemán. Yeah. Así que, pero en total serían 800, pero tenemos 650 doble titulares. Yeah. ¿Cómo ustedes hacen la selección? Porque ¿cuántas empresas tienen en Chile que están en esto? ¿Ah? Un poco la selección de los alumnos. ¿Y cómo ustedes hacen para entusiasmar también a las empresas, ¿no es cierto? Para que, porque uno cuando dice el sello Pro Empleo Joven es como interesante, ¿eh? O lo que tiene que ver con el reconocimiento del maestro guía también es algo que puede motivar, pero ¿cómo ustedes hacen la selección? ¿Cómo ustedes hacen la motivación para que estas cosas ocurran? Bueno, la motivación hoy nace desde la relación que podemos establecer con las empresas que tienen algún origen en Alemania y del boca a boca que surge a partir de ello. Nosotros el año pasado hicimos algunos como pequeños laboratorios donde fuimos exprofesamente a empresas que no tenían la relación ni con Europa ni con Alemania en particular y que, por ejemplo, en un caso particular tienen una relación muy fuerte con Nueva Zelanda. Y ellos, cuando escucharon el modelo, dijeron, esto es lo que necesitamos, esto es lo que nosotros nos sirve tener a alguien que podemos formar desde la base. Es decir, yo creo que el modelo, y estamos convencidos que el modelo tiene ciertos elementos en su base que son muy atractivos independientes del lugar. Y lo que nos falta es movilizar más esos factores y poder demostrar de que efectivamente acá, más allá de la idiosincrasia, de la cultura de un país o de una región, es un modelo que es totalmente aplicable a la realidad de las empresas en diferentes lugares del mundo. Nosotros hemos trabajado en estos 35 años con un pool de más o menos 80 empresas. Que hay empresas que toman un alumno un año, después dejan de tomar, o hay otras empresas que están todos los años y toman de 2 a 3 alumnos o 5 alumnos incluso, pero va variando. Y hoy tenemos este pool activo de 20, 25, donde tenemos a veces alumnos solamente de segundo año o solamente de primero, o tienen de las dos generaciones. Pero al final el grupo total han sido 80 empresas, muy vinculados a los sectores naviero y de logística, de transporte internacional, pero también empresas como del retail. Cencosud obviamente tiene una vinculación con Alemania por el dueño, pero efectivamente para ese negocio, independiente de quién está detrás, el técnico superior en comercio exterior y mayorista es alguien que le puede aportar de todas maneras en lo que esa empresa necesita. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amables por la exposición, se agradece. Eso queda a disposición de los señores y señores diputados. A continuación invitamos a el señor Ramiro García Strom, jefe del Departamento de Comunicación del Instituto Nacional de la Juventud. Eso. Exacto, prepárese tranquilamente. No, el negrito de acá, ahí está. Tiene la palabra, estimado Ramiro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los diputados y a las diputadas que están presentes hoy en esta comisión de trabajo. Mi nombre es Ramiro García Strom, soy efectivamente jefe de Departamento de Comunicaciones del Instituto Nacional de la Juventud y además lo represento como director nacional subrogante a nuestro servicio, que desde 1991 está dedicado a asesorar y colaborar con la Presidencia de la República para dar a conocer la realidad juvenil y así ir proponiendo diferentes políticas públicas que vayan en pos de los jóvenes, entre 15 y 29 años. Lo primero que yo quiero decir es que nosotros
saludamos este proyecto y la presentación que se está haciendo acá, porque efectivamente hay una realidad que existe, que es la realidad de los jóvenes y el trabajo, y es una realidad que muchas veces es muy complicada. Aquí se ha hablado de los jóvenes nini, que a mucha gente le resuena porque efectivamente es un neologismo que ya está quedando, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, es decir, que son laboralmente y académicamente inactivos. Sin embargo, pese a que hay más de 500.000 ninis o jóvenes laboralmente inactivos, este proyecto de ley siento que es un proyecto más específico y que viene a abordar una realidad también que existe entre los jóvenes, que es la dificultad de compatibilizar el trabajo con el estudio. Nosotros tenemos cifras de nuestro Departamento de Estudios del Instituto Nacional de la Juventud que nos levantan una alerta bien importante. Nos dice que el 37% de los jóvenes no está trabajando ni buscando empleo y que el 51% de esos jóvenes que no están buscando empleo es porque simplemente no pueden compatibilizar trabajo y estudio. Es decir, o tienen que optar por trabajar o por estudiar. Aquí lo que estamos presentes, estamos pensando en algo que es alternativo, es algo que es bastante específico quizá, pero que hoy en día, si ustedes me preguntan, los jóvenes se ven enfrentados a la decisión de qué hacer, o trabajo o estudio. Si estudian, por supuesto que se le abre un mundo de oportunidades para poder apoyar después a sus familias. Pero también los invito a pensar en las familias que son más vulnerables y de sectores que están más alejados a veces de las oportunidades, que tienen que trabajar por necesidad. Entonces, si dejan de estudiar, dejan de tener ese futuro promisorio que pueden tener. ¿Por qué? Porque se tienen que dedicar al trabajo, un trabajo que les demanda entre 30 y 44 horas. Un trabajo que, por ejemplo, hoy día, si bien se pueden poner en el tema del part-time, por ejemplo, tienen que elegir, ¿trabajas en la mañana o trabajas en la tarde? Y tienes que adecuarte a ese tiempo. ¿Te sirve? No. Entonces no puedes trabajar. Y se ve resentido el presupuesto del hogar. Y esa es la realidad que hoy tenemos en los jóvenes, y tengo la suerte de estar ya 6 años en el Instituto Nacional de la Juventud y les puedo decir que una de las peticiones más grandes que nos hacen los jóvenes a través de nuestros diferentes canales de participación ciudadana es trabajo y sobre todo mejores trabajos. Y creemos que este proyecto de ley es una solución que va encaminada hacia allá, precisamente por temas como, por ejemplo, la jornada laboral, que si bien es cierto que puede ser, si uno me dice va a trabajar 14 horas para durar tu jornada, por supuesto es larguísimo, pero como está redactado el proyecto, lo que plantea es que justamente el estudiante pueda pactar con su empleador que, por ejemplo, en esas ventanas que a veces son bastante largas, entre, por ejemplo, la clase de las 8:30 a las 10 y entre las 10 y las 15 horas, quizás puede trabajar ahí, porque quizás no tiene otra posibilidad, porque a lo mejor el fin de semana definitivamente no puede, porque tiene que hacerlo, porque tiene que estudiar, o porque tiene una prueba, o porque tiene realmente una cátedra muy difícil. Entonces, por eso yo los invito a ponerse en el lugar de los estudiantes y trabajadores más vulnerables. Ver este proyecto como una oportunidad para ellos, un proyecto también que es alternativo para ellos. No estamos diciendo que todos los jóvenes se vayan a acoger a este proyecto, estamos hablando de que los jóvenes que estudian y trabajan, que además desean acogerse a este proyecto que tiene, entre otros beneficios, la flexibilidad de la jornada laboral y algo que para nosotros también es fundamental, el hecho de que no tengan que imponer necesariamente ni dejar de ser cargas familiares de sus propios padres, también es importante. Porque si nos van a pagar un sueldo que a lo mejor no va a ser el que puede ganar una persona de 30 años, 35 años con más formación, si me dicen que además ese sueldo, que no va a ser muy alto, me lo van a mermar porque además tengo que seguir aportando a la previsión social y todo, cuando puedo tenerlo completo, digamos, para aportar a mi hogar, claro que este proyecto es una oportunidad. Entonces, por eso creo que, si bien es cierto, los ninis son una gran problemática que tenemos que abordar en distintas aristas, y desde ya estamos disponibles como Instituto Nacional de la Juventud para trabajar distintos proyectos que vayan enfocados a eso. Este proyecto es un proyecto que lo vemos como específico y es un proyecto que se puede perfeccionar de todas maneras, pero es un proyecto que yo creo que pone un piso mínimo para compatibilizar justamente el estudio con el trabajo. Porque les vuelvo a repetir las cifras. Vamos a esperar que termine la música. Disculpe. No, eso sí.
A mí me encanta la música, así que no se preocupe. Está bueno. A todos nos gustó. Ahora, si quieres, escuchamos el ringtone y después seguimos. Bueno, solamente para ya ir concluyendo, porque estamos obviamente todos, recordarle esta cifra, que el 51% de los jóvenes que no están buscando empleo ni trabajo es porque no pueden compatibilizar trabajo y estudio. Entonces, no le neguemos la posibilidad a esos jóvenes que hoy en día están en sus casas sin poder trabajar o sin poder estudiar, por tener este proyecto fuera de nuestra legislación. Entonces, los invito a apoyar este proyecto, a buscar transversalidad también, porque tengo la certeza de que es un proyecto que va a ayudar a los jóvenes de Chile y especialmente a las más vulnerables que hoy necesitan más flexibilidad laboral, que hoy no está presente en nuestra legislación. Diputado, tiene la palabra. Presidente, bueno, agradecerle al director regional que haya estado acá, y yo creo que él, como una autoridad en el tema de la juventud, también se haga cargo de algunos puntos que se expusieron delante y que quiero saber su opinión, sobre todo de la precariedad, ¿no?, del empleo de los jóvenes, porque efectivamente la visión que él da es muy importante, sobre todo cuando él justamente lo que plantea es que esta posibilidad de trabajar de este 51% de los jóvenes, más allá de incluso poder permitir ayudar a solventar su estudio y poder, es dejar de ser carga y poder ayudar a la familia donde está, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustaría que me pudieses dar tu opinión respecto a ese comentario y a esa observación que yo lo encuentro muy importante y que me gustaría ver desde tu punto de vista qué valor le das. Gracias, señor presidente. Director, sí, lo mismo. Ahí está. Hola, ahí sí. Parece que estaba apagado recién. No estaba prendido. Ah, ya, muy bien. Buenísimo. Bueno, para nosotros es muy relevante la pregunta que usted hace, porque efectivamente sí, puede que exista precariedad en el empleo laboral, en el empleo para jóvenes, pero sin duda siento que este tipo de proyectos, este tipo de discusiones, este tipo de conversaciones que estamos teniendo hoy día es una gran oportunidad para que tanto los públicos como los privados se puedan sentar y conversar efectivamente, por ejemplo, lo que vimos recién de la educación dual, una exposición donde se mostraba una alternativa para que los jóvenes pudieran efectivamente trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y como la que vimos recién, hay muchas. Es cosa de sentarse, buscar, explorar. Por lo tanto, también en ese sentido les invito sí a que podamos quizás empezar a entablar este tipo de diálogo entre trabajadores y los empleadores, para que efectivamente, si es que existe esta precariedad del empleo, leyes como esta contribuyan a que efectivamente esto termine. ¿Por qué? Porque los jóvenes, yo estoy muy claro de que no quieren empleos precarios, no quieren empleos donde los utilicen solamente para hacer labores más duras, o las cosas que los más grandes no quieren hacer, o llevarlos a comprar los pedidos de los mayores. Los jóvenes no quieren eso, los jóvenes quieren oportunidades. Y yo creo que los empresarios también tienen que tener en cuenta que las oportunidades que le den a nuestros jóvenes tienen que ser buenas oportunidades. Porque si nuestros jóvenes tienen buenas oportunidades, nosotros sabemos que nuestros jóvenes son buenos. Denles la oportunidad y sin duda la van a aprovechar. Así que los invito a que a partir de este proyecto de ley podamos entablar esta alianza y quizás, ¿por qué no?, cambiar esta relación entre empleador, trabajador y definitivamente hacer que los empleos sean mejores para todos. Diputado Ramírez. Presidente, iba a preguntar exactamente lo mismo que preguntó recién el diputado Iguren, así que aprovecho que tenga la palabra solamente para solicitarle que si nos puede entregar la presentación de la exposición anterior y solicitarle al director subrogante del INJUV, si sería tan amable, de enviarnos las cifras y las estadísticas que él mencionó al principio de su exposición, que me parecieron muy interesantes. Gracias, presidente. Sí. Señor Melero. Presidente, también agradecer la presentación del Instituto Nacional de la Juventud y preguntarle si ustedes tienen en el tiempo, hacia atrás, algún tipo de estudio, de encuesta sobre
trabajo y juventud. Y acotado, porque este es un proyecto más acotado que trabajo y jóvenes, es trabajo y jóvenes estudiantes de educación superior. Está mucho más focalizado, ¿no? Porque ya sabemos ya que los problemas de inserción laboral de los jóvenes son muy importantes. El desempleo en el mundo joven es mucho más alto que en el sector adulto y la informalidad también es muy grande. O sea, lo primero, si tienen algo hacia atrás. Y segundo, si en los mecanismos habituales, en el programa que tiene el INJUS para el año, ¿ustedes tienen alguna instancia de focus group o de sondeo de opinión, o si pudieran construir algo que nos diera algún feedback un poquito más desarrollado de la visión de jóvenes estudiantes que trabajan y cómo ven este proyecto de ley? Si pudiera hacerse algo, construirse algo, nosotros tenemos todavía por delante al menos 15 días de aquí a que se vote en general este proyecto de ley, pero no sé si pueden, ya sea de lo que hayan hecho de atrás, o si a propósito de esta ley, si pudieran con alguna rapidez tratar de rescatar alguna visión que ayude a ilustrar un poquito como instituto el sentir de esos jóvenes universitarios. Gracias. Director. Muchas gracias. Diputado Melero, muchas gracias. La verdad que nosotros como Instituto Nacional de la Juventud cada 3 años presentamos la encuesta nacional de juventud, donde tenemos unas cifras bastante acabadas de lo que es la realidad juvenil, debido a que es una gran muestra. Es una muestra de más de 10.000 casos a nivel regional, entonces tenemos la posibilidad de tener esa información y también ir desagregándola por región. Entonces eso está disponible y nuestro departamento de estudios también está disponible para poder hacer todos los cruces de datos que sean necesarios para poder avisorar esta realidad. Y en el tema de los sondeos también, por supuesto, que el Instituto Nacional de la Juventud, una de sus misiones y por lo que fue creado efectivamente es poder sondear la realidad nacional, y tenemos que ver la posibilidad de si que tenemos capacidad para ver este tipo de casos, pero la capacidad humana está y estamos disponibles para los requerimientos que se puedan, porque efectivamente es importante conocer la realidad de los jóvenes, y estos sondeos, que no son esta encuesta grande, sino que son más acotados, permiten efectivamente tener un trabajo de campo más rápido y llegar más pronto al resultado. Así que eso está disponible, y si es que lo necesitan, sí, se pueden hacer si lo hiciera llegar. La última fue el 2015 y este año se empieza el trabajo este año empieza el trabajo de campo de la novena encuesta de juventud. Por lo tanto, también es importante eso para que podamos ir instalando también las realidades de este año en la encuesta. Diputada. Yo creo que en el transcurso de las sesiones, revisando el tema y con todas las modificaciones que el ministro Monkever planteó que iba a subsanar, igual que Francisco del Río, de toda la voluntad para eso. Yo creo que uno cada vez ha ido como adquiriendo el convencimiento de que este es un proyecto que hay que modificar, pero que tiene su... Sí, la preocupación ahora son las consecuencias de este empleo en los trabajadores que ya están en la empresa o están un poco eso. Pero a mí me gustaría lo de la encuesta, algo que colocaron en el tapete también, lo que tiene que ver con la OIT, es el tema de cuando los trabajadores, los estudiantes son padre y madre. Yo creo que ahí hay otro componente que hay que revisar. Entonces, si también la encuesta tiene que ver con eso, cuando uno dice, bueno, la caracterización del joven o la joven, no solo tiene que ver con la edad, no solo tiene que ver con en donde trabaja o estudia, sino también sus condiciones sociales. Entonces, a ver si esta encuesta, ¿cuáles son los antecedentes que usted tiene en relación a esto de ser padre o ser madre, y esto de la flexibilidad o los antecedentes laborales que se requiere para poder tener esa segunda labor también? Y antes de responderle, para que no se me pase, tiene que ver con los ninis. Voy a insistir en eso, que lo conversamos cuando... Claro, es que es un tema... gracias, muy amable. Es que es dramático para el país, por la cantidad de chilenos que están involucrados. Entonces, si vamos a abrir un proyecto que va a incorporar a los jóvenes que estudian, no podemos discriminar a aquellos que no están estudiando. Entonces, esto puede servir como un incentivo para
que se incorporen al mundo del trabajo y por esa vía incorporarlos a los estudios, para que vayan terminando, porque desertaron en algún minuto, porque hubo otras situaciones que acá no se van a explicitar, pero son parte de un proceso que bien vale la pena hacer un esfuerzo, sobre todo en materia de ley, cuando se pretende legislar con el propósito de incorporar los jóvenes al mundo del trabajo, más todas las otras situaciones que acá se han expuesto y que tendrán que ser observadas y subsanadas en su momento. Sí, coincido con usted, presidente, de que el tema de los niños es un tema que hay que tomarlo en cuenta ahora. O sea, pues son más de 500.000 jóvenes que no están trabajando ahora. Ni están estudiando. Claro, y también hay que analizar el por qué son esas razones, y cuando desagregamos por sexo, por ejemplo, nos damos cuenta de que efectivamente las mujeres son las que se tienen que quedar en la casa cuidando al hijo, y el hombre tiene que salir a trabajar. Entonces hay una diferencia también hay en tema de género que también es muy importante. Entonces, bueno, desde ya la disposición del Instituto Nacional de la Juventud para que podamos trabajar todos estos temas, que son los temas que realmente importan a los jóvenes. Diputada, le voy a quedar debiendo su requerimiento, porque efectivamente acá los chicos nos prepararon temas sobre este tema del trabajo, pero me comprometo personalmente a que vamos a hacerle llegar este tipo de información, porque efectivamente también es una realidad que se está dando cada vez más. Así que bueno, por eso agradezco mucho la invitación, por lo que decía al principio. O sea, nuestro Instituto Nacional de la Juventud se crea en 1991 justamente para esto. Espero que se repitan estas invitaciones y ojalá podamos estar todas las semanas acá conversando con ustedes, porque efectivamente los jóvenes son más de 4,5 millones, son un número importante y son no solo el futuro del país, sino que son el presente. Entonces preocupémonos también de ellos y trabajemos esto para hacer cosas para adelante, porque está a toda la disposición del INJUV para trabajar. Yo le rogaría que nos hiciera llegar al colectivo toda la documentación que ustedes tienen justamente para el conocimiento de información, los análisis y que el vertimento de opiniones sea consistente en función de los datos que ustedes tienen. Diputado Irigoyen, era lo mismo que usted pidió, presidente. Lo interpreté, estoy... Bueno, agradecemos su exposición, ha sido muy gentil y quedamos con el compromiso de invitarlo, pero no antes de ello usted nos haga llegar la información requerida por los señores y señores diputados. Y por haberse cumplido el objetivo para el cual fue convocada esta sesión, se cierra la sesión.